Bienvenidas, amigas preciosas. Bienvenidas a lección 7. Estamos en la última semana. Gloria a Dios. Estaba diciendo justo antes de empezar la grabación que siempre es algo dulce y amargo cuando llegamos a la última semana, porque es hermoso seguir estudiando la palabra de Dios con ustedes y también es triste sentir que ya estamos en la última semana de este curso. Pero no es el fin, no es el fin. Después de este curso, especialmente las nuevas que están aquí con nosotros, van a poder entrar al grupo oficial de Academia Cristo, que es la comunidad grande, donde van a estar con los otros estudiantes y donde van a recibir los anuncios de nosotros sobre los cursos, las charlas que estamos ofreciendo. Y ustedes pueden revisar lo que estamos publicando y elegir los cursos donde deseen estudiar. Y es hermoso conocerles por este medio, pero también es hermoso para ustedes cuando siguen con nosotros. Podemos seguir estudiando nosotros conmigo, por ejemplo, o también tienen la opción de estudiar con un montón de profesores y otras profesoras. Entonces es lindo estudiar la palabra de Dios con otros, con distintas perspectivas o experiencias, pero siempre con la misma fundación de la sana doctrina. Es una bendición, de verdad. Entonces espero que cada uno de ustedes deseen seguir con nosotros. Y cuando terminen con este curso, les vamos a guiar en cómo entrar al grupo oficial de Academia Cristo con el resto de los estudiantes. Bueno, amigas, estamos en lección 7. Dios prueba a Abraham. Entonces, estamos en Génesis 22. Espero que tienen las Biblias abiertas a su lado. Vamos a sentarnos, como decimos en inglés, sentarnos en Génesis 2 para escuchar la voz de Dios esta noche. Aquí están entrando otras. Gracias por la paciencia. Bien. Bueno, amigas, empezamos en oración. Oremos, queridas hermanas. Querido Señor, gracias por reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra. Cuando escuchamos cómo Abraham te amó más que a su propio hijo, reconocemos que muchas veces nos falta fe, nos falta amor hacia ti. Padre, perdónanos por las veces que hemos puesto otras cosas o otras personas antes que tú. Fortalece nuestra fe, Padre. Enséñanos por medio de tu palabra y ayúdanos a amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Padre, bendice este estudio. Guíanos por tu Espíritu Santo. Sabemos que estás aquí en tu palabra y tu evangelio es el poder, tu poder para la salvación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, queridas amigas, y bienvenidas a todas las que van llegando. Gracias por estar aquí con nosotros, queridas. Vamos a empezar con el método de la 4C. Y bueno, tristemente hemos avanzado mucho en Génesis porque simplemente no hay tiempo. No hay tiempo de estudiar cada historia. Hemos elegido algunas historias nomás. Entonces, hemos avanzado casi 10 capítulos. Entonces, ahorita vale la pena hacer un resumen de cada capítulo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque deseamos que ustedes tengan contexto antes de que estudiamos la historia de esta noche. Entonces, espero que ustedes tengan la oportunidad en su tarea de ver los capítulos de Génesis ustedes mismos y hacer como un título, un resumen cortito para que podamos tener contexto. Ahorita les voy a mostrar, bueno, un resumen mía sobre esos capítulos para que podamos enfocarnos más en Génesis 22. Entonces, aquí está, perdón, aquí está capítulo 13. Tengo en la pantalla una foto de Abraham y su sobrino Lot. Y la resumen es, Abraham y Lot se separan, se separan. Sabemos que están en la tierra de Canaán y logran hacer tan grandes sus rebaños, sus siervos,
que para evitar conflictos, Abraham permitió que Lot, su sobrino, podría elegir un espacio de la región para vivir y Abraham, bueno, fue a otra parte. Pero Dios reafirmó su promesa con Abraham, diciéndole que toda la tierra sería suya, de Abraham y de su descendencia. Bueno, eso es capítulo 13. Capítulo 14 es donde encontramos pues varios reyes locales de la región y hay un conflicto grande entre ellos y se llevaron cautivo a Lot, a sobrino Lot. Y Abraham reunió a sus hombres, lo persiguió y rescató a su sobrino y sus bienes. Y de regreso se encontró con el sacerdote Melquisedec y fue bendecido por él. Eso es el capítulo 14. También tenemos en capítulo 15 de nuevo Dios prometiendo a Abraham que va a tener una gran descendencia. Todavía no tiene hijos, Abraham, pero Dios es fiel y sigue repitiendo su promesa. Y aquí encontramos la bella historia de Dios hablando con Abraham mientras está mirando las estrellas del cielo. Y Dios dice que su descendencia sería así, tan numerosa como las estrellas. Y acá encontramos un versículo grande sobre la fe, donde dice, Abraham creyó al Señor y esa le fue contada como justicia. um, Somos salvados por la... Pues capítulo 16 es un capítulo súper triste, especialmente como mujeres, pero acá podemos ver la falla de fe de Abraham y de Sarai, porque ellos, todavía esperando un hijo, tomó la decisión de usar la sierva Agar para tener un hijo. Entonces, Abraham con Agar tuvieron un hijo, Ismael. No fue parte de la plan de Dios. Ellos, sin confiar en los tiempos de Dios, lo hicieron, bueno, tomaron la decisión. Hay mucha tristeza en este capítulo, pero también podemos ver la mano de Dios en su presencia, su amor hacia Agar y su hijo. Capítulo 17. Ahí encontramos de nuevo Dios confirmando su pacto con Abraham, diciendo de nuevo a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Y acá Dios le dio un señal de este pacto. Y la señal es la circuncisión, que era algo para los israelitas del Antiguo Testamento que mostró que pertenecieron a la nación de Israel y al pacto con Dios en este momento. También en este capítulo podemos ver pues no está en este capítulo. No, no ha cambiado sus nombres aún. Oh, sí, así está, en capítulo 17. Dios cambió los nombres de Abraham y Sarai. Lo cambió a Abraham y Sara. ¿Por qué? Pues es otro señal de pacto. Otro señal que Dios está prometiendo a ellos que van a ser los padres de una gran descendencia. Bueno, capítulo 18. Aquí de nuevo tenemos la promesa. Imagino que ustedes pueden ver el patrón, ¿cierto? Que Dios sigue prometiendo la gran descendencia de Abraham y Sara. Y podemos ver su fe. Y también podemos ver su falta de fe en creer esta promesa. En capítulo 18, tres visitantes llegaron a la tienda de Abraham y uno de ellos, el Señor, anunció que Sara tendría un hijo y ella tendría un hijo dentro de un año. Y Sara escuchó y se rió, porque era anciana, pero Dios le aseguró que nada es imposible para él. Luego el Señor le reveló a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra por su maldad. Y eso es lo que pasó en el siguiente capítulo, capítulo 19.
ahí encontramos la gran destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra por su maldad, por su pecado. Y podemos ver Dios rescatando al sobrino Lot y algunos miembros de su familia. Pues capítulo 20, ahí llegamos de nuevo a ver a Abraham fallando en su fe, llamando a su esposa, Sara, de nuevo llamándola como su hermana, nomás, por miedo. Entonces es triste, se cayó de nuevo en esta tentación, Abraham. Y esta vez pasó con el rey Abimelech. Abimelech la tomó a Sara para sí, pero Dios intervino. Dios intervino y salvó a Sara y también salvó a su promesa. Pues capítulo 22 es cuando por fin, pues los tiempos de Dios son perfectos. Pero es cuando por fin vemos el nacimiento del primer hijo de Abraham y Sara, Isaac. Isaac. Entonces aquí podemos ver el cumplimiento de promesa que sí, van a tener una gran descendencia y va a empezar por este hijo, el hijo Isaac. Pues amigas, un montón de información, pero como hemos saltado varios capítulos, es necesario dar el contexto. Y en general, espero que puedan ver que la promesa de Dios sigue de pie. Y incluso cuando Abraham y Sara no están mostrando fe completa, Dios sigue fiel. Y ahora estamos en capítulo 22. Capítulo 22. La gran historia de Abraham y su hijo Isaac. Entonces, amigas, aquí vamos a estudiar hoy día esta historia y deseo escuchar de ustedes. Busco una voluntaria que puede contar esta historia para nosotros. La historia de Génesis 22. No tiene que ser perfecta, simplemente alguien que desea intentar contando la historia para nosotros. ¿Quién puede? Génesis tiene la mano arriba. Génesis, adelante, amiga. Buenas noches y bendiciones para todas. Bendiciones, amiga. Bueno, yo veo y pude leer en el versículo 22, el capítulo 22 completo, que Dios puso a prueba a Abraham, como el título de la lección, porque él estaba pidiendo que ofreciera a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac, que como ya usted lo mencionó anteriormente, fue la promesa de Dios, que Dios le había hecho a Abraham y a Sara de que iban a tener ese hijo a pesar de la edad que tenían. Entonces, Isaac fue hijo de esa promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Entonces, Dios, ya luego de habérselo entregado, lo pone a prueba, pero en ese momento Abraham no sabía que estaba siendo probado. Abraham simplemente, Dios se acercó a él, lo llamó, le dijo le dio el mandato de que él tenía que llevar a su hijo a, a sacrificarlo, y Abraham obedeció y llevó a Isaac al monte. El monte se llama Moriat, exactamente. Llevó allá a su hijo al monte Moriat, y ya cuando estaba a punto de matarlo, lo llevó a ciegas totalmente. O sea, él llevó confiando y sin juzgar en ningún momento la decisión de Dios. Dios, pero ¿por qué tú me vas a quitar a mi hijo? ¿Por qué tú me estás mandando a sacrificar a mi hijo después de habérmelo dado? Él no en ningún momento cuestionó la decisión de Dios o el mandato de Dios. E incluso en un momento Isaac le preguntaba que dónde estaba el cordero que iban a sacrificar, y él le decía, tranquilo, Dios proveerá. Ujú, Entonces él fue confiado en el Señor y con toda su fe puesta en él. Y ya cuando estaba a punto de cumplir el mandato del Señor, o sea, a punto de sacrificarlo, lo tenía ahí, ya él iba a enterrar el cuchillo. Entonces ahí el Señor, o un ángel del Señor, lo detiene y le dice que no lo haga, porque ya en ese momento su fe había sido probada. Ya Dios había visto la obediencia de él. Ya él había confirmado de que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces, en ese momento se sustituye a su hijo Isaac
por un cordero que Dios le puso ahí, un cordero de verdad. Entonces, ya aquí, una vez más, podemos ver que Dios reafirma esa promesa que le había dicho a Abraham en un inicio de que de que él iba a tener una descendencia grande. Y como él había visto y había confirmado de que Abraham era fiel a y obediente a lo que Dios le había enviado, entonces el Señor nuevamente reafirma esa promesa con Abraham y le dice que su generación va a ser grande, que su descendencia va a ser numerosa como las estrellas del mar y como las estrellas del cielo y la arena del mar. Este, básicamente eso fue lo que vimos en esta historia. Excelente, excelente. Felicitaciones, amiga Génesis. Muchas, pero muchas gracias. Muy bien. Así es, amigas. No tengo nada para agregar. Ahí está la historia. Entonces, gracias a la hermana Génesis, vamos a llegar ahorita a parte de considerar para reafirmar que estamos todas en la misma página. Génesis contó la historia. Ahora vamos a ver quiénes estaban escuchando, quiénes también leo la historia. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Les invito a levantar la mano o escribir en el chat, por favor. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? Doy la palabra a la hermana, ay, perdón, a la hermana María. Adelante, querida María. Dios bendiga, profesora. Espero que estén bien de aquel lado. Estamos bien de aquí. Dios bendiga a mi compañera de estudio una vez más. Sí, los personajes son Sara, Abraham, bueno, está Agar, Ismael y está los criados que también andaban con Abraham. Está Isaac. Pienso que no se me quedó nadie. Está bien, querida María, está bien. Estás hablando de muchos personajes que están en los capítulos que hemos visto en la tarea, pero ahora estamos enfocados nomás en Génesis 22. Entonces, ¿quiénes son los personajes de la historia de Génesis 22? Entonces son Abraham, Isaac y su compañero. También Había dos. está, ajá, Bien, gracias, amiga. Tenemos Abraham, tenemos Isaac y había dos siervos con ellos. sí. Muy bien, muy bien. Doy la palabra, gracias, María. Ahora doy la palabra a la hermana Ruth. ¿Qué más, Ruth? Amén, amén. Ahí también veo el ángel de Jehová, que fue el que le habló, Ujú. a El Isaac, ángel de a sus Jehová. siervos, ajá, a Isaac, a sus siervos, y esos son los Sí. que yo veo. A Dios son los que yo veo. Sí, yo estoy de acuerdo. Si enfocamos no más en Génesis 22, vemos a Abraham, Isaac, los dos siervos y el ángel de Jehová. Muy de acuerdo. También muchas en el chat están diciendo lo mismo. Muy bien. Recordamos, amigas, que estamos enfocando nomás en Génesis 22. Hemos hablado de muchas historias de Génesis en el contar, pero ahorita estamos en Génesis 22 nomás. Excelente. Gracias, amigas. Vamos adelante entonces a pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de Génesis 22? Los objetos, por favor. Busco una otra voluntaria para compartir los objetos. Andreina, adelante, amiga. Buenas noches, profesora, y buenas noches para todas mis compañeras. Profe, los objetos aquí mencionados son el altar, el cuchillo, el fuego, la leña, el carnero y bueno, el cielo también, supongo. Sí, claro, claro, muy bien. ¿Qué más podemos agregar? En el chat, perdón, en el chat. Estoy leyendo cuchillo, leña, fuego, el altar, la zarza, las El piedras para el carnero. altar, el carnero. Muy bien, muy bien. Querida Juana, ¿algo para agregar? También estaba el asno. El asno, sí, sí, tiene razón. Claro, muy Sí. bien, amiga.
Excelente, excelente. Entonces, La queridas, soga, aquí profe, podemos también. ver. Oh, adelante, María. La soga también con que amarraron a Isaac. Ujú, ujú. Gracias, querida, gracias. Sí, entonces, cuando examinamos los objetivos, o perdón, los objetos, podemos visualizar la historia. Podemos visualizar a Abraham con el asno, con el grupo que estaban caminando, llevando con ellos mismos la leña, el fuego, el cuchillo. Estaban preparados, ¿cierto? Es decir, que Abraham ya quería cumplir el mandato del Señor. Construyó el altar al lado de su hijo. El carnero es un objeto súper, súper, bueno, es animal, pero objeto súper importante porque vamos a ver su propósito más adelante en la historia. También la hermana mencionó el cielo, porque al final, en la promesa de Dios a Abraham, habla sobre las estrellas del cielo, la arena de la orilla del mar. Muy bien, amigas. Am, a ver quién recuerde dónde ocurrió la historia. ¿Dónde ocurrió la historia, queridas amigas? Rudy, adelante. El sacrificio fue en el monte Moriah, ¿no? Ujú, Bueno, exacto. no necesariamente el sacrificio, ¿no? Pero el intento de sacrificio. Claro, exacto, exacto, la tierra de Moría. Y también el versículo 14 dice que Abraham puso el nombre Jehová proveerá, ¿cierto? Pero ahí está. Y también cuando hablamos de dónde ocurrió la historia, recordamos que empieza en donde, empieza en donde vive Abraham con su familia y luego termina en el monte. ¿Cuántos días viajaron para llegar a este monte? ¿Alguien recuerde? Como 3 días, ¿no? Exacto, exacto, 3 días de viaje. Entonces, es un capítulo nomás, pero hay 3 días de viaje de terreno que han caminando para llegar a este punto. Es decir, imagínense que Abraham sabía 3 días caminando al lado de su hijo que iba a sacrificarlo. Wow. Pregunta número 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Pues por el contexto, sabemos que ya está anciano Abraham y Sara. Ya Isaac tiene más edad porque puede viajar con su papá, entonces ya no es bebé. Um, entonces, en general, podemos decir, imaginar cuándo es, no es necesario buscar una fecha, deseamos ahorita usar simplemente los detalles de este capítulo, ¿ok? Entonces, estamos bien con eso nomás. Y pregunta número 5, entonces. ¿Cuál es el problema de la historia, queridas amigas? ¿Cuál es el problema que encontramos acá? Gracias por las manos arriba, gracias por la paciencia para que todas van a tener un tiempo para contestar. ¿Cuál es el problema? ¿Hay un problema acá? Creo que puede ser como que el sacrificio, ¿no? Que Dios le pidió al Señor, ¿no? Podría haber sido algo así, ¿no? El problema. Mm, gracias, querido Rudy. Emilia, adelante. Sí, maestra, buenas noches. También pienso que es el sacrificio también que Dios le pidió a Abraham que sacrificara al niño y él no tuvo nada, no pensó nada, simplemente obedeció a la voz de Dios. Creo que ahí estaba el problema. Muy bien, entonces estamos de acuerdo con que el problema es el sacrificio. Mavelix, adelante, amiga.
Bueno, yo lo que quiero decir es que no es tanto como un problema ni un conflicto, sino una prueba de fe y de Ujú. obediencia. El Señor quería probar el amor por él y el amor por él, por su hijo, ¿ya? Que tanto quería a Dios y que tanto quería a su hijo, para que me entiendan mejor. Una prueba de Claro. fe y de obediencia. Claro, entonces ya conocemos al final de la historia, pero podemos preguntar, ¿confiará Abraham en Dios? ¿Va a obedecer lo que Dios está pidiendo? Eso Yo es el diría que problema en la el obediencia y principio. la fe incondicional de Dios Mm, no era muchas gracias. Gracias, Nuris. Gracias, problema, amiga. la fe, Y Adriana, adelante. Es más como la una pregunta. Yo digo, obediencia. ¿se podría ver como un engaño el hecho de llevar a Isaac hasta el monte, que recolectara leña, ¿verdad? Porque yo vería como un engaño de parte de Abraham a su propio hijo, porque él incluso, ¿verdad?, le ayudó a recolectar y le dijo, ya ahora sí, aquí tengo la leña, pero ¿a dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar, ¿verdad? Ofrecer en holocausto. O sea, él ahí fue engañado, ¿verdad? Entonces, yo eso lo vería como un problema. Quizás, eso es una pregunta, el texto no nos dice la reacción de Isaac, ¿cierto? Tenemos la pregunta y Abraham está diciendo, pues Dios va a proveer para nosotros el sacrificio, pero no nos comenta el texto exactamente cómo fue. Pero también recordamos que es anciano, Abraham, perdón, um, Isaac ya tienen años para poder viajar y no habla sobre un conflicto en el monte, no habla, simplemente dice que Abraham lo puso en el altar. Entonces, no sabemos exactamente cómo era para Isaac. Podemos imaginar cosas. Podemos imaginar el problema del momento. Imagino que era tenso de emoción, ¿cierto? Si fue engaño, pues en un lado sí, porque no dijo que vamos, hijo, porque en 3 días vamos a llegar a este monte y te voy a sacrificar. Pero en el final quizás lo explicó. No sabemos, simplemente no sabemos. Pero sí, gracias por la pregunta. Y Génesis vio su mano antes. ¿Tiene algo para agregar, querida Génesis? O ay, perdón, Génesis salió, parece. Se fue su internet. Bueno, esperamos cuando la Génesis regresa. Hermana Nuris, adelante. Sé que también estás luchando con el internet, querida Nuris. Veo su micrófono abierto, pero no te escucho, hermano. Pues, amigas, vamos adelante. Entonces, ¿se soluciona el problema? Pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Soluciona el problema o no? Félix, adelante, amiga. Se soluciona el problema, sí. Cuando Dios interviene y provee el carnero para ofrecerlo en lugar de Isaac. Pero se oye como mal, no sé si me están escuchando. Perdón, yo creo, querida Ramona, qué pena, querida Ramona, pero parece que cuando abre su micrófono hay un eco. Entonces, qué pena, querida Ramona. Primero dejamos que la Babelix conteste y luego le voy a dar un momento para abrir su micrófono y contestar. Babelix, ahora sí, adelante. Que yo creo que sí se resuelve el problema. Cuando Dios interviene junto antes que Abraham sacrifique a Isaac, cuando se provee el carnero para el sacrificio. Me parece que ahí se resuelve el problema. Muy bien. Magali está de acuerdo. Magali escribió en el chat cuando Dios entrega el carnero. Claro que sí, ahí está la solución porque Dios dio un sustituto.
¿cierto? En lugar de Isaac. Muy bien. Hermana Ramona, ahora sí, puede abrir su micrófono y contestar, querida. O quizás esa. Ok. Adelante, Ramona. Qué pena, querida Ramona. No sé qué está pasando. No te escucho, Resuelve el problema pero cuando abres su cuando aparece. micrófono hay un montón de ruido. Entonces, qué pena, querida Ramona, pero por favor que escriba en el chat y voy a intentar leerlo en el chat también. Magali, adelante. Yo miro ahí también, ¿verdad, profe? Que este momento, ¿verdad? Marca la vida de Abraham, ¿va? Que en el último momento, ¿verdad? Pues él provee un sustituto, ¿verdad? Mostrando que él es el proveedor de todas las cosas, ¿verdad? Y Abraham le pone por nombre ahí Jehová Jireh, ¿verdad? Que significa el Señor proveerá. Y encontraba yo leyendo yo, ¿verdad? Encontré donde dice que también el sacrificio del carnero en lugar de Isaac prefigura el sacrificio final de Jesús también, ¿verdad? Porque Él es el que se convierte en un sustituto para la humanidad, pagando las deudas del pecado en su lugar, ¿verdad? También Él es el Señor que es la provisión para nuestra salvación. Yes. Así es, exacto, Magali. Vamos a hablar mucho más de este punto cuando llegamos a la pregunta de Evangelio, de consolidar. Pero así es, así es. Muy bien, querida, muchas gracias. Sí, queridas, aquí podemos ver la solución, ¿cierto? En el carnero. También podemos ver al Espíritu Santo obrando en Abraham, dándole obediencia. En ese momento, en esa historia, obedeció al mandato del Señor, de que iba a sacrificar a su propio hijo. Y gracias a Dios, en otras partes de la palabra de Dios, la palabra misma nos da más contexto sobre la fe de Abraham en esta historia. Les voy a mostrar el texto de Hebreos 11, versículos 17 a 19. Y acá encontramos más información sobre la fe de Abraham en Génesis 22. Busco una voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer el texto para nosotros? Adelante, hermano Rudy. Muchas gracias. Amén. Dice la fe de Abraham en Hebreos 11, 17, 19. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que iba a recibir y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrán descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. Amén. La palabra de Dios. Gracias, amiga. Entonces recordamos que Dios, cuando pidió a Abraham a sacrificar su hijo, estaba también haciendo algo que en la mente de nosotros, de los humanos, que no tenía lógica. Es decir, que Dios mismo prometió una gran descendencia para Abraham y Sara. Prometió este hijo, Isaac. Y luego, después de por fin tener su hijo, ahora Dios está diciendo que deberían sacrificarlo. No tiene sentido, pero Abraham siguió el mandato de Dios. Y podemos ver que acá en Hebreos,
que él lo hizo sabiendo la promesa, entendiendo la promesa, pero aquí al final dice, Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Es decir, que Abraham, incluso cuando iba a sacrificar a su hijo, tenía fe en la promesa. Tenía fe en la promesa. Um, no pasó que sacrificó a su hijo, pero si iba a pasar, Abraham pensaba que Dios podría resucitar a Isaac. Entonces ahí podemos ver, tenemos una vista más profunda en la fe de Abraham. También, amigas, cuando justo antes de subir al monte, Abraham está con Isaac y con los dos siervos. Y Abraham dice, pide a los siervos a quedar aquí con el asno, voy a subir con el muchacho, dice la palabra. Y vamos a regresar. El texto allá dice, está en plural, que Abraham dice a ellos que vamos a regresar, ellos dos. Entonces, ahora por Hebreos 11 podemos ver que esta es una expresión de fe, que Abraham pensaba que incluso si llega a pasar al sacrificio de su hijo, que Dios es poderoso y Dios iba a resucitar a su hijo para que los dos podrían regresar. Entonces, aquí podemos ver un momento de gran fe en la vida de Abraham. Y vamos a aplicarlo a esta historia ahorita a nosotros. ¿Qué significa para nosotros Génesis 22, versículos 1 a 19? Pues punto principal es Dios probó a Abraham y Abraham demostró que confiaba en Dios y amaba a Dios por encima de todo, incluso a su propio hijo. Entonces, en este texto, amigas, ¿qué pecado podemos ver y qué pecado que podemos confesar de nuestras vidas? Quizás en este texto podemos ver a Abraham actuando con fe, obedeciendo a Dios, pero todavía nos llama a pensar en pecados en nuestras vidas. Entonces podemos reflexionar cuando leemos esta historia, qué pecado podemos confesar en nuestras vidas. ¿Qué opinan ustedes? Doy la palabra a la hermana María. Adelante, querida María. Sí, profe, nosotros podemos confesar nuestra falta de fe, nuestra falta de creer en la promesa que ya Dios nos ha prometido. Así actuó Abraham, que creyó en las promesas y llevó a su hijo creyéndole a la palabra de Dios. Así nosotros debemos de creer en su palabra, en lo que Él nos ha prometido como hijo de Dios. Excelente conexión, amiga, porque Abraham recibió la promesa muchas veces de Dios. Nosotros también. Aquí en la palabra tenemos sus promesas y tenemos la promesa cumplida de Jesucristo nuestro Señor. Lo tenemos a mano. Entonces podemos confesar el pecado cuando no confiamos en las promesas de Dios, porque nosotros como Abraham hemos recibido las promesas de Dios. Excelente conexión, muy bien, querida. Hermana Andreina, adelante. Profe, yo creo que uno de los pecados es que muchas veces sobreponemos apegos emocionales antes de decidirnos a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando sabemos que debemos hacer algo, muchas veces lo posponemos. Y en esta historia vemos que Abraham no dudó ni un instante de lo que Dios le pidió. Mucho más allá de su amor como padre, puso por encima el nombre de Dios. Puso por encima el nombre de Dios. Caminó 3 días para cumplir este mandato de Dios. Podemos confesar cuando nosotros tardamos en obedecer o cuando no obedecemos. Ujú. Gracias, Así amiga. demuestra. Ya, profesora, muchas gracias también. Gracias. Génesis, adelante.
Sí, maestra, también confirmando con lo que dice la hermana Reina, que a veces nosotros no dudamos del plan que Dios tiene con nosotros y nos aferramos a apegos o a situaciones o a personas o a cosas sin tener en cuenta de que todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios, es porque Dios nos lo ha entregado. Inclusive nuestros hijos que lo amamos, que lo queremos con devoción, pero es un regalo de Dios, fue Dios que nos lo entregó y si, y como dice Job, en algún momento Dios dio, Dios quita. O sea, si el Señor te está pidiendo el sacrificio que tú entregues el control de alguna cosa que Dios te ha entregado a ti, ¿por qué no tenemos la fe? ¿Por qué no tenemos la resistencia para nosotros soltarle el control al Señor? Y nos apegamos a esas cosas que son materiales, porque todo lo que está fuera de la bondad de Dios, del reino de Dios, de su justicia, todo lo demás es tontería, por así decirlo. Lo único importante es nosotros poder tener la gracia del Señor Jesús. Qué profundos sus comentarios, amiga, que incluso los niños, los hijos de nosotros, son de Dios. Son primero hijos de Dios. Todo lo que tenemos, nuestras propias vidas, son de Dios. Y confiamos en la voluntad y los tiempos de Dios, en su amor. Y Él sabe más que nosotros cuándo debemos vivir y cuándo debemos morir. Él sabe más que nosotros lo que es para nuestro bien, e incluso con nuestros hijos. Esto es fe, esto es confianza y es tan fácil no creer que Dios sabe más que nosotros, ¿cierto? Excelente, amiga, gracias por compartir. Hermana Alicia, adelante, ¿qué pecado ves y Hola, puedes confesar? hola, sí, sí, lo que por ahí viendo todo esto y vemos que era tan grande la fe de Abraham, era tan fuerte, que hoy en día nos vemos y si Dios nos pide que le entreguemos un hijo y encima que tenemos que caminar 3 días para ir a hacer el sacrificio, creo que todo, nuestras vidas está llena de cuestionarios. Nosotros cuestionamos muchas cosas. Entonces por ahí nos vemos con esa fe chiquita. Digo, qué fe tan grande. Y porque de verdad nuestros hijos son de Dios. Todo lo que somos, lo que tenemos, nos los dio Dios. No, no somos dueños de nada nosotros. Dice que desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Entonces, digo, Señor, ayúdanos, ¿no? Porque de verdad, hoy día cuestionamos muchas cosas, cuando realmente tenemos que estar como Abraham, escuchar, aceptar y marchar. Ujú. Gracias, amiga, muchas Obedecer. gracias. Sí, sí, excelente. Hermano Rudy, adelante, querida. Y bueno, aquí, ¿no? En estos versículos, bueno, veo en mi vida, ¿no? Que a veces muchos dudamos de las promesas del Señor, ¿no? A veces nos aferramos mucho a las cosas que amamos, ¿no? A las cosas que le damos más importancia, ¿no? A veces. Y cuando su palabra nos dice primeramente buscar el reino de Dios, ¿no? Y lo demás bien y añadido, en querer controlar las cosas, ¿no? En lugar de obedecer a Dios. Pensamos que estamos haciendo bien, pensando que Dios lo ve bien, ¿no? Bueno, y a Claro. veces ignoramos la voz del Señor, ¿no? Ignoramos cuando nos habla Dios de muchas maneras, ¿no? Ujú, ujú. Muchas gracias. Y también gracias a Magali que escribió en el chat, amamos otras cosas más que a Dios. Eso también es algo para considerar en nuestras vidas. En la historia está hablando sobre Isaac, sobre un hijo, pero también podemos colocar cualquier persona o cosa delante de Dios. Y eso va en contra del primer mandamiento.
¿cierto? Deseamos amar a Dios primero, antes de todo. Pienso en mi día diario. Tengo un hijo de 7 años. Pienso en la gran cantidad de tiempo que entrego a mi hijo, levantándole, preparándole para el colegio, dándole comida, llevándole al cole, ayudándole con su tarea, llevándole al doctor, um, también ayudándole para bañarse bien, ir a la cama bien. Entrego un gran montón de mi vida a mi hijo. ¿Cuánto tiempo entrego a mi Dios? ¿Cuánto tiempo tomo para mi Dios? Me hace reflexionar. Y no estoy diciendo que no tenemos una gran vocación de servir como padres. No, eso es la verdad. Dios desea que entregamos nuestras vidas para nuestra familia, pero no más que amamos a Dios. Entonces, esta historia nos lleva a meditar en nuestro amor hacia Dios y nos lleva a confesar que no hemos amado a Dios como debemos. Bueno, gracias a Dios hay solución. Dios proveyó una solución para Abraham y también para nosotros. ¿En qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios y a nosotros? ¿Qué opinas, querida María? Opino que en Génesis 22:12, ahí el Señor mostró su amor para con Isaac y para con Abraham. Y dijo, no extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Excelente, excelente, claro, en versículo 11 y versículo 12, allí tenemos Dios de nuevo intercediendo para su hijo, para salvar a Isaac y para de nuevo mostrar a Abraham la promesa. Ahí podemos ver al ángel del Señor que está llamando desde el cielo. No extiendes tu mano. Qué amor increíble. Excelente, amiga. Querida Juana, adelante. Acá veo también en el versículo 8, cuando Isaac pregunta por el cordero para el holocausto. Abraham responde, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Y sí, lo pongo también en mi vida porque hoy día me pasó algo muy hermoso. Había una persona que sufrió le dio un ataque en un restaurante y ahí estaba yo y vi esta historia y la reflejé en esto, también porque esa persona necesitaba ayuda, también es pecadora y necesitaba ayuda y necesitaba del Señor y ahí estaba yo con mi marido y le dimos el apoyo y después Dios, no sé, algo me mostraba y decía que yo tenía que terminar lo que había hecho. Y después vine y llamé a esta persona y la fui a dejar a su casa. Y ahí veo también el amor que se refleja también en esta historia. La intervención de Dios, exacto. Muchas gracias, querida, por compartir. Muy bien. Entonces tenemos versículo 11, versículo 12, también los versículos que hablan sobre el sustituto, al carnero, ¿cierto? Que Dios dio a Abraham. ¿Qué más podemos decir? Andreina, adelante. Profe, igual en el versículo 16 que dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. Yo creo que aquí Jehová a Dios pues afirma una vez más esa promesa que nos ha venido dando de dar a su hijo único como sacrificio para que seamos salvos.
Amén, amén. La hermana Ruth está de acuerdo en el chat. Muy bien, gracias. Alicia, adelante. Bueno, en el versículo 17 también están las promesas, además de todo lo que decían las hermanas, también dice que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. O sea, también el 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Creo que se refiere porque obedeció a su voz, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí vemos el amor de Dios también en las Claro. promesas, además de todo lo que, de la intervención, que fue algo, en eso mostró su amor puntualmente, en la intervención y además todas las promesas que en ese momento le dijo. Gracias. Y podemos ver al final de la promesa este punto que uno de sus descendientes sería una bendición para todas las naciones. Es decir, Sí, que esta bendición es para nosotros también. claro, Y sabemos que eso es Jesucristo, ¿cierto? sí. Muy bien, amiga, muy bien. Rudy, adelante. En el versículo 14, ¿no? Nos dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, ¿no? Jehová proveedor, o sea, significa Jehová Jireh, ¿no? Así es. Entonces, el Señor aquí, ¿no? Nos habla de proveer, ¿no? Que Él cuida, que Él nos guarda, que Él provee en nuestras necesidades, ¿no? Porque conoce las necesidades de todos. Todos, Ujú. todos tenemos tantas necesidades día a día, realmente, ¿no? De alimentación, de vestimenta, de muchas necesidades, hasta necesidades emocionales, ¿no? Mire, entonces el Señor provee cada día, entonces Él provee porque Él ha hecho esta promesa que Él proveerá, que Él les diré, ¿no? Entonces el Señor, no nos preocupemos por estas cosas, ¿no? Nos dice también, ¿no? Porque primeramente es buscarle a Él y Él mismo sabe que quienes confían en Él, Él va a proveer para sus hijos, a quienes lo aman. Amén. Amén. Ay, gracias, queridas amigas. Muy bien, muchas gracias. Y eso sí o sí son los versos y palabras del texto y donde podemos ver el amor de Dios. Recordamos que el amor de Dios es amor inmerecido. Y podemos ver mucho de su amor en ese texto también hacia nosotros. También podemos hacer la conexión afuera del texto, es decir, podemos um, mirar la cruz y ahí ver una gran conexión con esta historia. Cómo Dios proveó un sustituto, un carnero en esta historia en lugar de Isaac. Dios envió su hijo para ser nuestro sustituto en la cruz. Cuando miramos a Abraham caminando 3 días para hacer ese sacrificio, pensamos en Dios, en su plan de salvación desde el principio del mundo, desde la primera promesa en Génesis 3, hasta la cruz, el cumplimiento de su promesa. Dios, pensamos en Dios caminando hacia Jerusalén, entrando a Jerusalén, sabiendo que iba a ser crucificado. Entonces, en esta historia vemos la historia de la salvación de nosotros. Y como Jesucristo, el único Hijo de Dios Padre, fue entregado en rescate por nosotros, nosotros que no merecemos nada de Dios Santo dio su propio Hijo para salvarnos. Entonces, aquí podemos ver, bueno, el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amigas, es la verdad, la promesa que encontramos acá, que en Jesús todas las familias de la tierra son bendecidas.
somos bendecidas por el gran sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y Dios mostró en esta historia, Dios mostró en Moría lo que haría siglos después en Calvario, en cada uno de nosotros. Entonces, considerando el evangelio de este texto, también considerando la ley, los pecados que podemos confesar de este texto, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Bueno, hemos hablado mucho en el chat también sobre la fe, ¿cierto? Que Dios nos dé una fe firme para confiar en su promesa, en su palabra. Y Abraham tenía fe en lo que iba a hacer, iba a ocurrir. Nosotros tenemos fe en lo que ya Dios ha hecho, consumado. La fe de nosotros está puesto en Cristo, el cumplimiento de esta promesa. Que Dios nos dé fe, esta fe salvadora, incluso cuando no entendemos el camino. Quizás estamos pasando por valles en esta vida, momentos de tinieblas o de sufrimiento, que colocamos nuestra fe en Dios, que el Espíritu Santo nos da fe que sobrepasa todo entendimiento. Que nos ayude también a poner Dios siempre en primer lugar en nuestras vidas, agradeciéndole por lo que tenemos, agradeciéndole por el sacrificio de Cristo. Que Dios nos dé fruto de fe, es decir, que creemos y esta fe obra en nosotros fruto que es obediencia. Abraham creó y en esta historia caminó en obediencia. No por sus propias fuerzas, no. Entonces nosotros también pedimos que el Espíritu Santo crece la fe en nosotros para que podamos tener fruto de esta fe en nuestras vidas, la obediencia. Bueno, queridas amigas, muchas gracias por la participación de la historia de hoy día. Y sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y deseamos compartir el Evangelio con otros para que ellos también creen y crecen en la fe. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso de contar, porque es así como el Espíritu Santo obra en las vidas de otros. Cuando contamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en su palabra. Entonces, vamos a analizar ahorita cuándo vamos a querer contar leyendo el texto o contando el texto en nuestras propias palabras. Entonces, ustedes ya saben después de este curso que en el paso de contar tenemos dos opciones. Podemos abrir la Biblia y leer la historia o podemos contar la historia a otros. Entonces, hay ventajas y desventajas de las dos opciones. Ahora voy a compartir con ustedes algunas ventajas y desventajas. Empezamos con la lectura, cuando leemos la palabra de Dios. Bueno, hay muchas ventajas. Cuando leemos la palabra de Dios, se mantienen todos los detalles, ¿cierto? No se pierde ningún detalle porque estamos leyendo directamente de la palabra. También cuando estamos leyendo de la palabra, estamos demostrando con nuestras acciones que la palabra no viene de mí, viene de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, simplemente por abrir la palabra, estamos demostrando que la autoridad no es de nosotros, es de la palabra de Dios. Otra ventaja es que es fácil cuando leemos la Biblia, es fácil seguir el texto. Si tenemos nervios en contar la historia, cuando leemos nos ayuda. También ayuda a la gente. Si ellos también tienen Biblias, pueden seguir el texto con nosotros. También si tienen Biblias, pueden participar al público, ¿cierto? Ellos mismos pueden leer. ¡Qué bendición! Darles a ellos la oportunidad de abrir su Biblia y dejar que la palabra
habla a ellos. No solamente estamos contando una historia a ellos, estamos también mostrándoles cómo usar la Biblia en sus propias vidas. Pues también hay desventajas cuando leemos la historia. A veces cuando leemos la historia es menos interactivo. Quizás la gente escucha, quizás no, ¿cierto? Si estamos allí leyendo la historia, es un poquito más complicado mantener la atención. También para algunas personas el vocabulario puede ser complicado, dependiendo de su edad o su experiencia con la palabra, de su nivel de educación. El vocabulario puede ser un obstáculo para algunas personas. Puede resultar súper largo. Si deseamos contar una historia con un mensaje específico, como la historia de Noé, por ejemplo, puede ser súper largo leer los 3, 4 capítulos sobre toda la historia de Noé, en vez de contar un resumen de la historia de Noé. También, si estamos leyendo la palabra de Dios, es muy común que varias personas tienen diferentes versiones, diferentes traducciones de la palabra, que puede causar una confusión si estamos leyendo juntos. Entonces, hay ventajas y hay desventajas de leer directamente de la Biblia. También cuando contamos la historia, cuando contamos con nuestras propias palabras, hay ventajas y también hay desventajas. Ventajas son, podemos traer más atención. Si estamos con ellos en persona, podemos mantener el contacto de los ojos, ¿cierto? Podemos hacer más conexión emocional con ellos. Podemos adaptar el lenguaje al público, utilizando vocabulario más básico o pausando para explicar algo. Por ejemplo, cuando leemos la palabra Abraham, si alguien no conoce a Abraham, podemos dar un resumen pequeño para que entiendan quién es Abraham antes de leer la historia. Podemos usar más expresión. También podemos usarlo con quienes que no pueden leer. Quizás por su edad o por su salud no pueden leer. Quizás por su nivel de educación también. Entonces, de esta forma, estamos mostrándoles que no tienen que ser académicos para poder entender y contar la palabra de Dios a sus familias. Podemos modelar cómo contar la historia para que ellos también puedan contar la historia a otros, incluso si no tienen la experiencia leyendo la palabra. Pero sí, claro, hay muchas desventajas también de contar la historia. Queremos ser fiel al texto. Entonces, antes de contar la historia, deseamos prepararnos bien, prepararnos súper bien. Es decir, que estudiamos el texto antes de contar el texto. Si abrimos la palabra de Dios, ya está todo ahí, ya está bien. Pero si estamos contando, pues queremos prepararnos. Hay mucho riesgo de olvidar detalles importantes o hay riesgo de añadir interpretaciones de nosotros que no están en el texto. Entonces, esas son las desventajas también. En la vida de Cristo, en la Biblia, podemos ver Cristo leyendo la palabra. Llegó a las sinagogas, abrió los rollos y leyó la palabra de Dios. También podemos ver en la vida de los apóstoles de Jesús que también contaron historias, hicieron captares, hablaron con la gente utilizando la palabra. Entonces sabemos que nosotros también podemos leer la historia de la palabra de Dios o contar la historia de la palabra de Dios examinando nuestro público. ¿Cómo podemos hacer que llegue a ellos la palabra? Entonces, amigas, considerando estos puntos de contar, ahora voy a darles una oportunidad de prepararse un poquito para el proyecto final y poner en práctica esos principios del contar. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que hemos visto ahorita a su proyecto final. Entonces, recordamos que en su proyecto final están preparándose para poder contar la historia a otros, ¿cierto? Compartir una historia de la palabra de Dios con otros. Entonces, antes de considerar cómo van a contar la historia, desean reflexionar en su
público. ¿Qué necesitan ellos para que entiendan la historia? ¿Cómo puedo contar la historia para que ellos entiendan? Entonces, ahora vamos a hacer una actividad, ¿ok? Ustedes, espero que tienen un cuaderno a su lado. También pueden escribir en el chat si desean. Pero voy a hacer algunas preguntas, compartir algunas preguntas en la pantalla. Y no vamos a compartir aquí sus respuestas, no. Ustedes van a anotar sus respuestas en su cuaderno o en el chat, ¿ok? Y son preguntas para guiarles en un análisis de su público para poder prepararse para compartir una historia con ellos. Entonces, vamos a empezar. Recordamos que no estamos compartiendo, simplemente estamos reflexionando, escribiendo en el cuaderno o en el chat. Entonces, amigas, primero, consideramos lo siguiente. ¿Con quién podrían compartir una historia bíblica? Meditamos en personas que ya están en sus vidas. Personas que se encuentran cara a cara cada semana. Personas que ya conocen. Puede ser personas que viven en tu casa. Personas que viven en su vecindario. Personas que están en su trabajo, en su iglesia, en un restaurante donde vas. Entonces, ahorita en su mente están meditando en personas que ven cada semana. Quizás conocen sus nombres, quizás no, pero los ven cada semana. Entre todas las personas que ven cada semana, ahora deseo que eligen una persona o un grupo de personas que se encuentren en el mismo lugar. Entonces, quizás algunos de ustedes están pensando en quién está en su mesa cada noche para cenar. Quizás este es el grupo en que están pensando. Quizás están pensando en una colega con quien comparte su almuerzo cada día. Ok, una persona, excelente. Quizás una vecina, pases por su casa cada día y está en el patio, sentadita ahí, quizás con él. Entonces, ahora están anotando, eligiendo una persona o un grupo de personas con quienes deseen compartir una historia bíblica. Bien, veo algunos comentarios en el chat. Una hermana, la familia, tu grupo de intercesión, excelente, con la familia. Puede ser, para cada uno de nosotros es distinto, amigas, y así funciona la iglesia. Dios utiliza a cada uno de nosotros para llegar a personas que están en nuestras vidas. Entonces meditamos en quién está en nuestras vidas, ¿cierto? Para mí personalmente, cuando llevo a mi hijo a su entrenamiento de fútbol, muchas veces encontramos al profe, al coach en camino. Y como tengo un auto, siempre intento llevarla al entrenamiento. Entonces, quizás hay una oportunidad para compartir una historia bíblica con ella, porque muchas veces comparto mi auto con ella durante la semana. Bueno, amigas, sigamos con otras preguntas. Ya tienen su público, ¿ya? Ahora piensen en este grupo de personas que han elegido o la persona que has elegido. ¿Dónde ven a estas personas normalmente? ¿En la casa? ¿Dónde en la casa? ¿En el patio? ¿En la mesa? ¿Cuándo están juntos? Si es el grupo de intercesión, qué día, dónde están, ¿cierto? Si es una colega. Entonces, ahorita están haciendo más comentarios. ¿Dónde ven a esas personas? Si elijo mi hijo, si deseo compartir una historia con mi hijo, también puedo elegir cuando estamos en el auto llegando a su entrenamiento de fútbol. Porque por el tráfico tenemos un montón de tiempo juntos en el auto. Buena oportunidad. Bueno, también pensando en su público, ahora piensa en su experiencia con la Biblia. ¿Tienen una Biblia o no? ¿Han escuchado una historia de la Biblia antes o no? ¿Estás meditando en su experiencia con la palabra de Dios?
También estás pensando, cuando piensas en el lugar donde podrías compartir la palabra con ellos, y su nivel de experiencia con la Biblia, esas respuestas les va a guiar en cómo vas a desear compartir con ellos. Por ejemplo, si estoy compartiendo una historia con alguien que no tiene mucha experiencia con la palabra, quizás abrir la Biblia antes de ellos sería mucho. Quizás sería mejor sentarme con ellos y decir la historia a ellos primero. Depende. Ustedes conocen las personas en sus vidas más que yo. Y bueno, considerando todo eso, al final meditamos en de qué manera podemos compartir con ellos la historia que queremos compartir. ¿Vamos a contar la historia? Vamos a leer la historia. Vamos a imprimir una hojita de la historia con una traducción más fácil de leer. Vamos a usar un tipo de la historia más simple porque estamos trabajando con hijos. Ustedes ahora pueden elegir cómo van a contar la historia, porque depende de su público. No van a cambiar los detalles de la historia, ¿no? No cambiamos la palabra de Dios, pero sí meditamos en cómo compartimos la palabra de Dios con otros. Entonces, amigas, esta actividad va a ayudarles mucho cuando hagan el proyecto final, porque están preparando para poder compartir. Entonces, consideren al público que han elegido en esta actividad. Pueden formar sus respuestas al guión del proyecto final considerando a ellos. Qué bien. En el chat veo que algunas personas van a usar visuales. Excelente. Imprimir. Excelente. Hay muchas personas que les gustan tener una hojita o algo para tomar notas también. También a veces hay que imprimirlo con letra más grande para que todos puedan leerlo bien, ¿es cierto? Contar. Excelente, amigas. Muy bien, muy bien. Una cosita más. Quizás van a leer la historia que está en su guión y cuando van meditando en la historia, cuando hagan el proceso de considerar y consolidar, quizás vas a estar meditando en el mensaje, el punto principal, y Dios va a mostrarles o llevarles a pensar en una persona especial, porque el mensaje, sabes que va a ser un mensaje perfecto para ellos. Quizás alguien que, bueno, está luchando con algo o te ha contado algo sobre su vida. A veces cuando leemos la palabra en una historia que estudiamos y pensamos que, ay, tengo que contar esta historia a mi amiga o a mi mamá o a mi vecina, porque el mensaje corresponde con algo que está pasando en su vida. También sirve mucho. Bueno, queridas amigas, muchas gracias por la atención. Si tienen preguntas sobre este paso de contar, podemos conversar más después de la oración para terminar esta lección. Después de subir la grabación, voy a compartir con ustedes la tarea para el miércoles. Vamos a reunirnos el miércoles para estudiar. Mañana voy a compartir con ustedes el guión para el proyecto final. Entonces, ustedes van a tener el chance de ver el guión, no tienen que hacerlo ya, pero pueden verlo, porque si tienen preguntas, pueden llevar las preguntas a la estación de miércoles y voy a estar allá, claro, para poder contestar todas las preguntas que tienen. Bueno, amigas preciosas, entonces, para el miércoles van a leer, por favor, Génesis 27, versículo 1 a 29. Génesis 27, versículo 1 a 29. Muy bien, queridas amigas. Y terminamos. Y bueno, esta noche vamos a terminar con una bendición. Deseo compartir con ustedes la bendición de Números 6, versículo 27 a 26. Es una bendición de la palabra de Dios que a mí me encanta y qué privilegio tengo compartir esta bendición con ustedes. Entonces, amigas,
en Cristo. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, queridas amigas. Que Dios les bendiga y les guarde. Y nos vemos el miércoles, primero Dios. Muchas gracias, preciosas. Si tienen preguntas, pueden quedar como siempre para conversar más.